La grandeza y la tragedia del ser humano han sido narradas, estudiadas y comprendidas durante siglos a través de las escrituras, la tradición y la experiencia de la vida misma. Cuando hablamos de los 7 pecados capitales, nos adentramos en un mapa espiritual que nos revela las grietas más profundas de nuestra condición humana. Hoy vamos a desarrollar al máximo los 3 primeros pecados: la soberbia, la avaricia y la lujuria. No se trata de simples fallas de carácter, sino de verdaderas fuerzas oscuras que pueden controlar el corazón del hombre si no se mantienen a raya. Lo fascinante de esta exploración es que, aunque fueron catalogados y definidos en la Edad Media, siguen estando vigentes en pleno siglo XXI, disfrazados bajo nuevas formas, pero con la misma capacidad de arrastrar al hombre a la ruina. La soberbia, la raíz de todos los males. La soberbia es considerada dentro de la tradición cristiana como el primero y más peligroso de todos los pecados capitales. San Agustín decía que la soberbia es el principio de todo pecado, porque de ella brotan las demás desviaciones. ¿Por qué? Porque la soberbia coloca al ser humano en el lugar de Dios, elevando al yo a la categoría de absoluto. En la historia bíblica encontramos el ejemplo más claro en Lucifer, el ángel que quiso ser igual a Dios. Su deseo de autoexaltación lo llevó a la caída y a convertirse en el adversario, Satanás. Esta narrativa simbólica nos enseña que el problema no es reconocer nuestros dones, sino creer que no necesitamos a nadie más, ni siquiera al Creador. En la vida cotidiana, la soberbia se manifiesta de muchas maneras: la incapacidad de reconocer un error, el desprecio hacia quienes consideramos inferiores, la obsesión por tener siempre la razón. A nivel social, la soberbia ha marcado la caída de imperios. Pensemos en la Torre de Babel, un proyecto humano de unidad que terminó en caos porque se fundaba en la arrogancia de querer tocar el cielo por las propias fuerzas. Hoy, en la modernidad, este pecado se camufla en la obsesión por la imagen, en el culto al ego que vemos en redes sociales, donde las personas buscan validación constante y se elevan por encima de los demás en un juego interminable de apariencias. La soberbia destruye silenciosamente porque rompe la relación fundamental del ser humano, con Dios, con los demás y consigo mismo. La humildad, que es la virtud opuesta, no significa humillación, sino reconocer nuestra verdad. Somos criaturas limitadas, con grandezas y debilidades, que necesitamos de la gracia y de la comunidad para vivir plenamente. La avaricia, la cadena invisible del alma. La avaricia es otro de los pecados más devastadores, porque no solo afecta al individuo, sino a sociedades enteras. Se trata del deseo desordenado de acumular riquezas, poder o bienes materiales, sin importar las consecuencias. La avaricia nunca está satisfecha, siempre quiere más. Es como un pozo sin fondo que consume toda la energía de quien cae en él. En la Biblia, encontramos ejemplos claros. El rey Midas, en la tradición mitológica, transformaba en oro todo lo que tocaba, pero terminó esclavo de su don. Judas Iscariote, en el Evangelio, traicionó a Jesús por 30 pieces de plata. Y ese acto quedó marcado como uno de los momentos más trágicos de la historia de la salvación. La avaricia enceguece porque pone el valor en lo material, olvidando que todo en esta vida es pasajero. Hoy en día, la avaricia se ha normalizado. Vemos economías dominadas por el consumismo, corporaciones que explotan la naturaleza sin pensar en las generaciones futuras, políticos que roban al pueblo por su ambición desmedida. Incluso a nivel personal, muchos caen en la obsesión por tener el último dispositivo, por acumular lujos, por vivir para mostrar en lugar de vivir para ser. La avaricia es una prisión invisible porque promete seguridad, pero nunca da paz. La virtud opuesta es la generosidad, el acto de dar sin esperar nada a cambio, de compartir con los demás, de descubrir que la verdadera riqueza está en el servicio y en la entrega. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón.
Y es precisamente el corazón lo que la avaricia esclaviza. La lujuria, el fuego que consume por dentro. El tercer pecado capital que debemos analizar es la lujuria, que no se reduce a la atracción natural entre los sexos, sino que representa el desorden en los deseos sexuales, la esclavitud del placer por encima del amor verdadero. La lujuria convierte al otro en objeto, degrada el cuerpo humano y banaliza lo que en su origen fue creado como algo sagrado, la unión en amor y respeto. En la Biblia, las ciudades de Sodoma y Gomorra se convirtieron en símbolos de corrupción moral y fueron destruidas como advertencia de lo que ocurre cuando los deseos gobiernan sobre la razón. La lujuria no solo destruye matrimonios y familias, sino que también corrompe sociedades, porque convierte el placer inmediato en la máxima aspiración de la vida. Hoy, en la sociedad contemporánea, este pecado se ha multiplicado gracias a la industria del entretenimiento y a la difusión masiva de la pornografía. Vivimos en una cultura hipersexualizada, donde la lujuria se presenta como liberación, cuando en realidad esclaviza el corazón y vacía el alma. La lujuria promete satisfacción, pero deja vacío. Ofrece intensidad, pero consume lentamente el espíritu. La virtud contraria es la castidad, que no significa rechazo de la sexualidad, sino su integración ordenada y digna en el amor humano. La castidad es la capacidad de amar de manera plena, sin usar ni esclavizar al otro, reconociendo que el amor verdadero no es impulso, sino entrega. Y ahora, antes de continuar desarrollando todavía más secretos y verdades profundas sobre estos tres pecados que tanto marcan la vida humana, quiero hacerte una invitación muy especial. Si este contenido te está ayudando a entender mejor el mundo espiritual y a reflexionar sobre tu propia vida, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de notificaciones. Dale un like a este video, porque así apoyas que sigamos produciendo materiales que iluminan y transforman corazones. El vínculo entre los tres primeros pecados. Al analizar la soberbia, la avaricia y la lujuria, juntos, vemos que todos giran en torno a una misma raíz, el desorden del amor. La soberbia ama desmedidamente al propio yo. La avaricia ama lo material por encima del prójimo. Y la lujuria ama el placer por encima de la dignidad del otro. Son tres rostros distintos de un mismo problema. El amor mal orientado, que se aparta del bien supremo para buscar satisfacciones inmediatas. Por eso, la tradición cristiana siempre ha puesto tanta atención en combatirlos, porque una vez que estos pecados se instalan en el corazón, arrastran consigo a los demás. La soberbia puede generar ira, la avaricia conduce a la envidia, la lujuria a la pereza espiritual. Son puertas de entrada a un laberinto de oscuridad. La historia de los pecados capitales es un viaje profundo hacia las entrañas del corazón humano, un espejo que refleja nuestras debilidades más oscuras y las fuerzas invisibles que mueven a la humanidad. Después de haber hablado de la soberbia, de la avaricia y de la lujuria, ahora es necesario detenernos en los siguientes dos, la ira y la gula. Ambos pecados se entrelazan con la vida cotidiana de una manera sorprendente, porque no pertenecen únicamente a la antigüedad ni a relatos lejanos, sino que continúan presentes en nuestras relaciones, en nuestra cultura y hasta en los pequeños hábitos de cada día. Entenderlos es como abrir un libro de advertencias escrito con sangre, lágrimas y experiencias que se repiten en cada generación. La ira ha sido descrita desde siempre como un fuego interior, un volcán que cuando estalla arrasa con todo lo que encuentra en su camino. No es simple enojo, no es indignación justa ante la injusticia, sino una pasión que se sale de control, un deseo de venganza que oscurece la razón y endurece el corazón. En las Escrituras, Caín es la imagen más clara de este pecado, porque cuando su ofrenda fue rechazada y la de su hermano Abel aceptada, la ira se encendió dentro de él hasta el punto de arrastrarlo al primer asesinato de la historia bíblica. Este relato no es solo un hecho aislado, sino un símbolo de cómo la ira, cuando se apodera del alma, puede transformar al ser humano en un ser violento capaz de destruir lo más sagrado, la vida de su propio hermano.
A lo largo de la historia, la ira ha sido combustible de guerras, de odios entre pueblos, de venganzas interminables que pasan de generación en generación como una herencia envenenada. Lo terrible es que, a diferencia de otros pecados que parecen placenteros, la ira no deja satisfacción alguna, solo un vacío mayor, un veneno que lentamente consume a quien lo guarda en su interior. En el mundo moderno vemos su rostro todos los días, en la violencia doméstica, en los estallidos de intolerancia, en las discusiones encendidas que se multiplican en las redes sociales, en la impaciencia del tráfico que se convierte en tragedia, en los insultos que se lanzan sin medir consecuencias. Vivimos en una cultura que alimenta la ira con noticias de odio, con divisiones políticas y religiosas, con provocaciones que buscan enfrentar a unos contra otros. Y lo más alarmante es que la ira se contagia, se expande como chispa que enciende un incendio, generando una sociedad crispada que parece vivir al borde de la explosión. Frente a este panorama, la enseñanza cristiana nos recuerda la virtud de la paciencia y de la mansedumbre, virtudes que no significan debilidad sino fuerza interior, dominio de uno mismo, capacidad de responder con calma donde otros gritan con violencia. Jesús mismo lo enseñó al decir que los mansos heredarán la tierra, porque quien controla sus pasiones se convierte en dueño de sí mismo y no en esclavo de la furia. La gula, por otro lado, es un pecado más silencioso pero igualmente devastador. Muchas veces reducido al simple exceso de comida o bebida, la gula en realidad es el desorden de los deseos más básicos, la incapacidad de poner límites al apetito, la búsqueda insaciable de llenar un vacío interior con cosas materiales que nunca logran saciar el hambre del alma. En la historia bíblica, el pueblo de Israel en el desierto es un ejemplo de gula, porque a pesar de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, no cesaban de quejarse por la comida, deseando las ollas de carne del faraón en lugar de confiar en la providencia divina. Ese deseo desmedido por satisfacer sus apetitos los llevó a la ingratitud y a la rebelión contra Dios. San Pablo también habló de aquellos cuyo Dios es el vientre, señalando que la gula convierte lo que debería ser un simple medio de sustento en un ídolo que domina la vida. Hoy, este pecado se refleja no solo en la mesa desbordada, en el exceso de alcohol, en las adicciones a sustancias, sino también en la cultura consumista que busca siempre más y nunca está satisfecha. Basta ver el contraste doloroso de sociedades que desperdician toneladas de alimentos mientras millones mueren de hambre, o el abuso del alcohol y las drogas que destruyen familias enteras, o la obsesión por el consumo rápido que termina dejando vacíos más profundos. La gula es el reflejo de un corazón que busca saciar su hambre espiritual con lo material, pero siempre se queda con más hambre aún. La virtud que combate este pecado es la templanza, que no significa renunciar al placer de la mesa, ni a la alegría de compartir un banquete, sino saber poner límites, aprender a moderar los deseos y a reconocer que la verdadera satisfacción no está en lo que entra por el estómago, sino en lo que llena el espíritu. Y antes de continuar profundizando más en cómo estos pecados afectan nuestras vidas y qué enseñanzas podemos sacar de ellos, quiero detenerme un instante para hacerte una invitación muy especial. Si este contenido te está ayudando a abrir los ojos y a reflexionar sobre la realidad espiritual que todos vivimos, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita de notificaciones y dale un like a este video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir produciendo materiales que iluminen y transformen corazones, para que juntos podamos crecer en sabiduría y en fortaleza interior. Cuando observamos con detenimiento la ira y la gula, descubrimos un patrón común. Ambos son pecados de descontrol, de falta de dominio propio, de entrega ciega a los impulsos. La ira es el desorden de las emociones, la gula es el desorden de los deseos físicos. Pero en los dos casos, el resultado es el mismo. El ser humano pierde su libertad, porque en lugar de gobernar sus pasiones, es gobernado por ellas. Y un hombre dominado por sus pasiones es un hombre esclavo, incapaz de decidir con serenidad, incapaz de vivir en paz consigo mismo y con los demás. La tradición espiritual siempre ha insistido en la importancia del autocontrol, porque ahí reside la verdadera libertad. Quien sabe controlar su ira y quien sabe moderar sus apetitos es un hombre libre, fuerte, dueño de sí mismo, capaz de vivir en armonía y de construir paz a su alrededor. La paciencia y la templanza no son simplemente virtudes de carácter, son armas poderosas para enfrentar las esclavitudes modernas que nos arrastran día a día. Por eso, al reflexionar sobre la ira y la gula,
no podemos quedarnos en la teoría, sino que estamos llamados a examinarnos a nosotros mismos, a reconocer en qué momentos permitimos que el fuego de la ira o el exceso de la gula nos gobiernen y a pedir la gracia para recuperar el control, para aprender a vivir con equilibrio, con humildad y con sabiduría. Entre los misterios más profundos de la tradición cristiana, los últimos dos pecados capitales nos revelan dimensiones del alma humana que, a menudo, se esconden bajo una apariencia inofensiva. La envidia y la pereza no solo son faltas contra la virtud, sino que se convierten en fuerzas silenciosas que corroen el espíritu, debilitan la voluntad y distorsionan la manera en que nos relacionamos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Estos dos pecados, aunque muchas veces subestimados, tienen la capacidad de sembrar el caos interior y social, porque atacan desde la raíz las virtudes de la caridad y la diligencia, dos pilares esenciales para una vida ordenada y orientada hacia el bien. La envidia, en primer lugar, ha sido descrita a lo largo de la historia como una de las emociones más destructivas. No se trata simplemente de desear lo que el otro tiene, sino de sentir un dolor profundo y hasta rabia por el bien ajeno. El envidioso no solo ansía las posesiones, talentos o logros de los demás, sino que llega al extremo de desear que el otro los pierda, aunque él mismo no los gane. Este sentimiento envenena el corazón porque impide reconocer los dones recibidos de Dios y bloquea la gratitud. En la Biblia, encontramos uno de los ejemplos más antiguos y terribles de este pecado en la historia de Caín y Abel. La ofrenda de Abel fue agradable a Dios, y Caín, en lugar de alegrarse por su hermano, se dejó consumir por la envidia, lo que lo llevó al primer homicidio de la historia. Aquí queda claro que la envidia no es un simple malestar pasajero, sino una fuerza tan poderosa que puede empujar al hombre a destruir aquello que considera una amenaza para su propio orgullo. Este pecado también aparece de forma sutil en la vida cotidiana. Surge cuando alguien recibe una promoción en el trabajo y en lugar de felicitarlo, otro siente un peso en el corazón, o cuando alguien logra una meta personal y su círculo cercano responde con frialdad, porque su éxito se convierte en un espejo incómodo que refleja las propias frustraciones. En el fondo, la envidia nace de la incapacidad de valorar la propia vida, de mirar con gratitud lo que uno posee. San Agustín decía que la envidia es el pecado diabólico por excelencia, porque incluso el diablo, viendo la grandeza de Dios, eligió odiar en lugar de adorar. Esa incapacidad de alegrarse por el bien ajeno lo transformó en enemigo eterno de la luz. Pero frente a la envidia existe un antídoto claro: la virtud de la caridad y la gratitud. Cuando aprendemos a reconocer que los dones de los demás no nos disminuyen, sino que engrandecen la obra de Dios, el corazón se libera. La caridad nos impulsa a celebrar los logros ajenos como si fueran propios, porque entendemos que cada bien compartido engrandece a la humanidad entera. Y la gratitud nos recuerda que también nosotros somos portadores de dones únicos, irrepetibles, que nadie más puede dar al mundo. De esta forma, el veneno de la envidia se disipa, porque deja de importar lo que otro tenga y empieza a brillar lo que cada uno es. El último de los pecados capitales es la pereza, pero no debe confundirse con un simple cansancio físico o la necesidad natural de descanso. La tradición espiritual la llama asedia, una especie de apatía profunda, un rechazo del esfuerzo necesario para buscar el bien. La pereza se manifiesta en esa tendencia a postergar lo importante, a huir de las responsabilidades, a dejar que la vida se nos escape entre distracciones sin propósito. Es el mañana empiezo que se repite una y otra vez hasta que el tiempo se consume. Lo grave de este pecado es que no solo afecta a la productividad externa, sino que ataca directamente la vida interior. El perezoso pierde el gusto por lo espiritual, descuida la oración, abandona la búsqueda de Dios y poco a poco se sumerge en un vacío que lo aísla del sentido verdadero de la existencia. Los padres del desierto, aquellos monjes que en los primeros siglos del cristianismo se retiraron a la soledad para buscar la santidad, describían la asedia como el demonio del mediodía. Era esa sensación de pesadez y desgano que llegaba cuando el sol estaba en lo alto y parecía imposible continuar rezando, trabajando o perseverando en la disciplina espiritual. La asedia llevaba a los monjes a querer abandonar la celda, a huir de la vida que habían escogido,
convencidos de que en otro lugar, en otra actividad, estarían mejor. Este fenómeno espiritual sigue vivo hoy en día. Aparece cuando evitamos nuestras responsabilidades con excusas, cuando pasamos horas enteras en distracciones superficiales, cuando preferimos el camino fácil de la comodidad antes que la exigencia del deber. La pereza también se manifiesta en la sociedad moderna a través de la procrastinación, el consumo excesivo de entretenimiento vacío y la búsqueda de una vida sin esfuerzo. En un mundo que ofrece comodidad al alcance de un clic, la tentación de caer en la pasividad es mayor que nunca. Pero el precio que se paga es alto. Proyectos inconclusos, talentos desperdiciados, sueños que nunca se cumplen. El perezoso no es incapaz, simplemente ha renunciado a la lucha. Y lo más grave es que al huir del esfuerzo, termina huyendo también de su propia misión en la vida. Contra la pereza, la virtud que se propone es la diligencia, la capacidad de actuar con prontitud, de asumir las tareas con entusiasmo, de mantener la constancia incluso cuando no hay motivación inmediata. La diligencia es fruto de la fortaleza interior, esa virtud que nos impulsa a vencer la dificultad y avanzar aunque el camino sea duro. En la vida espiritual, la diligencia significa perseverar en la oración, en la caridad, en la búsqueda del bien incluso cuando todo dentro de nosotros invita al abandono. Ahí se encuentra la verdadera libertad, en elegir el esfuerzo que construye en lugar de la comodidad que destruye. La envidia y la pereza, por lo tanto, cierran el círculo de los 7 pecados capitales. Una, porque corroe la capacidad de amar al prójimo. La otra, porque nos impide amar plenamente a Dios y cumplir con nuestra misión. Son dos rostros del mismo drama humano. La incapacidad de vivir con plenitud los dones recibidos y las responsabilidades asumidas. Reconocerlos en nuestra vida es el primer paso para vencerlos, y el camino para ello es la práctica constante de la gratitud, la caridad y la diligencia. Solo así el alma se fortalece y se libera de las cadenas invisibles que la atan al vacío.